Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia. La provincia de Santo Domingo de los Áchilas fue seleccionada para la implementación del proyecto de voto electrónico, que obtuvo el 99.20% de los resultados oficiales 50 minutos después de la votación. Cerca de 327,000 electores de los dos cantones que tiene la provincia, Santo Domingo y La Concordia, acogieron con entusiasmo y responsabilidad este proyecto. Para lograr la acogida de este moderno sistema de sufragio, el Consejo Nacional Electoral ejecutó desde octubre hasta el día de los comicios una masiva campaña de información y capacitación a las y los ciudadanos, con puntos y brigadas móviles que se desplazaron al área urbana y rural. Sí, más rápido, más bueno. 2 días, ya aprendí muy bien. Que aquí no habrá mucha trampa como había antes. Con la práctica me tomó menos tiempo. Creo que 30 segundos, menos. En estos eventos preelectorales y el día del sufragio, se incluyó a personas con discapacidad, para quienes se utilizó máquinas especiales con un sistema para no videntes y se implementó el idioma ancestral de los Áchilas, el safiquí. Para mí no ha sido difícil, ¿no? Yo he preparado más antes mismo, entonces no ha sido difícil, ¿no? Bueno, me gustó porque es rápido. Las 1.121 máquinas fueron presentadas oportunamente a las organizaciones políticas y medios de comunicación, locales y nacionales. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral explicaron que este sistema de votación es 100% auditable, confiable, rápido y seguro. Uno de los mayores y más grandes beneficios de tener un escrutinio automatizado, un voto electrónico, es una entrega de resultados rápida. Este moderno sistema de votación se implementó en los 61 recintos electorales de la provincia. El 23 de febrero, los habitantes de Santo Domingo de los Áchilas, desde muy temprano acudieron masivamente a las urnas a ejercer su derecho al voto. Hasta las 9 de la mañana, el 30% de los electores ya había participado activamente en esta fiesta democrática. La inmediata difusión de los resultados oficiales, luego del cierre de la jornada electoral, convirtió al sufragio electrónico en un éxito sin precedentes. 6 de la tarde con 9 minutos y vamos al 92% del escrutinio en Santo Domingo de los Áchilas. Si seguimos hablando, llegamos al 100%. Vamos a trabajar el voto electrónico con tecnología nacional hacia el 2017 y el 100% hacia el 2021. En este camino, la provincia de Santo Domingo se convierte en una pionera en esta nueva página histórica del sistema político electoral ecuatoriano. Para garantizar la transparencia del proceso, el Consejo Nacional Electoral implementó la auditoría del conteo manual del voto electrónico, donde las organizaciones políticas de la provincia cotejaron los resultados de las urnas electrónicas con las papeletas físicas. Hemos dado muestras concretas, hechos concretos de transparencia, de eficiencia, de oportunidad de la entrega de los resultados. El éxito del voto electrónico fue posible gracias a la participación de organizaciones políticas y sobre todo de las y los ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Apoyamos desde el inicio el voto electrónico acá en Santo Domingo de los Áchilas. Confiamos totalmente con el voto electrónico. Expresar mi felicidad por haber sido parte de esta misión y felicitar al pueblo ecuatoriano por la forma en que, en primer lugar, el pueblo se expresó, pero en segundo lugar, en la forma en que sus autoridades llevaron adelante este proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral cumple con lo establecido en la Constitución y la ley. El compromiso con los ecuatorianos y ecuatorianas de informar y brindar procesos electorales transparentes, eficientes, inclusivos y eficaces. Consejo Nacional Electoral, construyendo democracia.